Eso está bueno. Buenas noches, ya empezó la grabación. Vamos a orar, vamos a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo. Si usted me acompaña, porfa, hermana Elsa, buenas noches, ¿cómo está? Todavía no está ahí, hermana Elsa. Ok, hermana Aurita, buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Buenas noches. Vamos a orar, hermana Evelyn de Leiva, hermano Leiva, si usted me acompaña, por favor, vamos a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo, que nos hable en su palabra. Si usted me acompaña, buen Señor Jesús, papito lindo, Dios bueno, Dios todopoderoso. Venimos, Señor, delante de tu presencia, papito lindo. Oh, sí, Padre Santo, necesitados, Señor Dios, menesterosos de tu palabra, de tu poder. Necesitados que tu palabra nos confronte, papito lindo. Necesitados, Padre, que tu palabra, buen Dios todopoderoso, nos enseñe. Y que, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, esa palabra tuya poderosa, que también es martillo que puede desmenuzar la roca que puede haber en nuestro corazón, esa palabra que es agua, Señor Dios, y nos puede quitar la sed en el desierto, pero también que nos puede limpiar, porque Señor Jesús dijiste vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Queremos esa palabra, no queremos menospreciar esa palabra, queremos ser como tu profeta Samuel, papito, ese juez que no dejaba caer ni una sola de tus palabras a tierra. Queremos ser así, Señor Dios, y poder, papito lindo, adquirir los beneficios de ser tus discípulos, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús, nosotros te lo suplicamos, Señor, enséñanos que tu Santo Espíritu, Padre Santo, nos enseñe, papito lindo. Yo te lo ruego, papito lindo, ayúdanos, por favor. Bendícenos, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Oh, sí, Padre Santo, nosotros invocamos, te amamos, Señor Dios, según dice tu palabra. O en Jeremías 29, papito, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. Así que hoy clamamos a ti, Padre Santo, para que nos enseñes, papito lindo. En el nombre poderoso de Jesús te lo suplicamos, buen Dios todopoderoso. Señor Dios, y clamamos por el sacrificio, por ese sacrificio santo de tu Hijo amado, ese sacrificio en su cuerpo por el cual fue roto el velo que nos separaba de ti, y que de ahí manó del Cordero sin tacha, manó la sangre preciosa de Cristo Jesús con la cual nos cubrimos, pero esa sangre preciosa abrió un camino nuevo hacia ti, hacia la intimidad, al lugar santísimo, y nos hizo aptos para toda buena obra. Así que clamamos por ella para poder entender tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, sí, Señor Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermano, solo deme un segundito. Pues bien, hermanos, vamos a empezar a estudiar un poquito la palabra. Me llamó a mí mucho la atención que el día martes tocamos un tema y me llamó mucho, mucho la atención cómo el apóstol habló de cosas muy parecidas, con una óptica diferente, pero cosas muy, muy parecidas. Y el día
miércoles abundó un poco más sobre eso y el día de hoy en pastores. Yo lo abundé desde otra óptica, pero quisiera, para que nos pusiéramos en contexto, retomar y tratar de poder puntualizar algunas cosas que yo creo que son sumamente importantes. Cuando nosotros nos sentamos a oír la palabra, cuando nosotros buscamos oír la palabra, nosotros tenemos que hacerlo con propósito. ¿Ok? Nosotros tenemos que tener un propósito al sentarnos a oír, al sentarnos a que nos enseñen la palabra. Nosotros tenemos que tener un propósito. Y para poder definir ese propósito, que pueden ser diferentes propósitos, nosotros tenemos que entender qué es lo que hace la palabra con nosotros. La palabra viene muchas veces a enseñarnos cosas que nosotros las vemos, están encriptadas en la palabra, pero el fin de la palabra es cambiarnos. La palabra en la Biblia es un esperma. La palabra es algo que entra en nosotros y puede hacer que nosotros quedemos embarazados de cosas de Dios, ¿ok? Cuando usted mira cómo fue que el Señor Jesucristo vino al vientre de María, en realidad lo que hizo Gabriel fue darle una palabra de parte de Dios, una profecía, y eso abrió la puerta para que ella quedara embarazada. ¿Ok? Nosotros vemos la palabra, Dios la hizo, tenía un propósito en el libro de Génesis. Cuando estaba aquel desorden, vino Dios y lo primero que dijo fue, hágase la luz, que era el propósito de aquella palabra, pues que se evidenciara el caos que había para poder poner en orden todas aquellas cosas. Entonces, la palabra es una luz que evidencia, pero también es algo que genera vida. La palabra genera vida. Entonces, cuando nos sentamos a oír, tenemos que tratar de encontrar el propósito por el cual Dios está hablando de esas cosas. Y muchas veces la palabra lo que viene es a advertirnos, a hacer que nosotros entendamos cómo está nuestra vida, cómo estamos nosotros, lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios de nuestra vida. Y la palabra nos va a dar la solución, el camino para alcanzar lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, el apóstol enseñaba que pues nosotros como cristianos, como justos, hemos enseñado porque el Señor Jesucristo, el justo, vive en nosotros. Como justos no somos perfectos, podemos caer. La Biblia dice, 7 veces cae el justo y aún de la séptima el Señor lo levanta. Pero nosotros vemos, y él recordaba el día de hoy, que la Biblia dice que cuando el justo cae, Dios le da la capacidad de levantarse. ¿Ya? 7 veces cae el justo y aún de la séptima se levantará él. ¿Ok? Pero hay veces que no tenemos la capacidad de levantarnos de la caída. Entonces viene el Señor y dice, buenas noches, José, dice, mejor son 2 que 1. Porque si los dos caen, uno levantará al otro. O sea, hay veces que el justo cae y necesita que lo ayuden. Pero a veces hay necesidad que el Señor intervenga,
que Él venga y sea Él el que levante al justo, porque la Biblia dice que Él fue el que nos levantó, nos sacó del polvo, nos levantó del polvo, nos levantó del muladar, pero ahí no fue que alguien nos ayudara ni por nuestras propias fuerzas, ahí Dios intervino precisamente Él. Y entonces, muchas veces nosotros puede que estemos caídos y no nos hemos dado cuenta de nuestra situación. Nos vamos a la iglesia a la cual en Apocalipsis el Señor le dice, tú dices que eres rico, que de mucho te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres pobre, cuitado, desnudo y ciego. No sabes. Pero entonces hubo la necesidad de que el Señor le llegara a decir, no sabes, pero mira, esta es tu condición. Entonces, en Isaías 58, viene el Señor y le habla a ese pueblo por parte del profeta, pero le da una orden al profeta en Isaías 58. Viene el Señor y le dice, le empieza diciendo a ese pueblo, clama a voz en cuello, le dice a Isaías, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob tus pecados. Pero esa palabra declara se puede traducir también explica a mi pueblo sus pecados y a la casa de Jacob su transgresión. Eso quiere decir que ellos no estaban claros en que estaban en pecado, no sabían. Hubo necesidad que alguien les explicara que estaban en pecado. Si nos vamos a Malaquías, aquella ignorancia que tiene aquel pueblo cuando Dios le dice, vosotros la nación entera me han robado, y ellos le preguntan, ¿y en qué te hemos robado? Si ellos están siendo sinceros, ellos no sabían que le estaban robando a Dios. Entonces vino Dios y les tuvo que decir. Entonces, a veces Dios envía un mensaje para decirle a su pueblo, no estás bien, no estás bien. Y como decía el apóstol hoy, eso a quien se lo dicen le cae mal, principalmente si al que se lo dicen piensa que está haciendo las cosas bien. Le cae a uno re mal, re mal, re mal. Va, usted hace platanito, se lo va a poner de esta manera, ok. De la tierra de la cual era mi papá, hay un plato que se llama, hermana Anita, Dios le bendiga, hay un plato que se llama subanik. Mi papá hacía subanik. A él, su mamá le enseñó a hacer subanik. Es una cosa deliciosa. Solo lleva rabo y pollo. Y es delicioso. Subanik quiere decir tamal que pica. Eso quiere decir subanik. Ik es en quechí es que pica. Ok, delicioso. Entonces, si yo desafortunadamente no aprendí, entonces pues mi papá partió con el Señor y ya no hubo quien hiciera subanik. Y entonces algunas veces yo he ido a algún restaurante y una vez fui a un restaurante, me invitaron a un restaurante de la zona 10, el Cacao se llama, y decía subanik de 3 carnes. Entonces yo le pregunté al mesero, mire, el subanik no es de 3 carnes, mi familia es de la tierra del subanik. Espéreme, le voy a llamar al chef. Entonces llegó el chef y le dije, mire, el subanik no son 3 carnes las que se usan, son 2 tal y tal cosa, la receta original. Y le cayó mal. Se enojó y le dije, su subanik no es igual que el subanik original. Se puso
pero era cierto. Porque como me invitó a una casa médica y pues el plato era carísimo, valía como pues, 180 el platito. Tenía uno derecho a alegar, pero no. Entonces el chef se enojó, porque le dijeron que su subanik no era. Él sabe quién le enseñó alguna receta de algún lado. Pero entonces así somos nosotros. Nosotros creemos que estamos haciendo buen subanik y no, no es buen subanik. Entonces, si nos dicen, mire ese subanik como que no está bueno. Ay, decimos, ¿y usted me va a enseñar a mí a hacer subanik? Entonces, así nos pasa cuando estamos en el cristianismo. A veces servimos a Dios y alguien nos dice, mire, así no se sirve a Dios. Cuando uno sirve a Dios debe ser puntual. No, yo estoy dando mi tiempo. No, la Biblia dice, no le gusta. Entonces, cuando nosotros platicamos o tratamos de enseñar de que las cosas no se hacen adecuadamente, se enojan y entonces vienen los desacuerdos y bueno, pero hay una orden. Los ministros tenemos dentro de nuestras funciones, que son varias funciones. Una de estas es, miren, hermanos, pues no estamos haciendo bien las cosas, fíjense, tenemos que cambiar. ¿Ok? Entonces, viene el Señor y dice, bueno, mi pueblo hay cosas que no está haciendo bien. Entonces, de esas cosas tiene que aprender a hacerlas bien. Entonces, hay cosas que tenemos que ir aprendiendo. Y algunas de esas cosas son más difíciles cuando tocan a nuestra familia, a nuestros padres, y nos dicen, mire, esa es su costumbre que tienen en su casa. Ay, Dios guarde. Pero viene el Señor y dice, hay cosas que no me gustan. Por ejemplo, es a todas luces obvio que la Navidad es tan mala como el Halloween. Así. Y hay quienes no les gusta. Hay gente que deja de ir a la iglesia por esas fechas porque quiere celebrar la Navidad. Pero eso no le gusta a Dios. Entonces, en ese tiempo no oyen porque no quieren oír. Entonces, es difícil para el predicador y es difícil para el pueblo. El pueblo, el predicador muchas veces puede decir lo siguiente: yo me lavo las manos de esa sangre, yo les prediqué. Ya ellos si quisieron aceptarlo o no. Pero muchas veces ya no el predicador, sino el pastor no dice, yo me lavo las manos de la sangre. El pastor tiene que ir y ir delante de Dios y rogarle que la gente entienda, porque uno ve ante la palabra cuáles son los peligros, ¿ya? A veces con la palabra uno le dice, mire, no se vaya, no salte el charco, no se vaya lejos, no, no, no. Y van a fracasar allá y uno entiende, no porque uno tenga la experiencia, se haya ido, sino porque uno sabe de parte del Señor que no es lo conveniente. Y entonces les dice no. Y algunos se van, regresan muy mal y ahí se van a perder por allá lejos. Pero entonces eso lo vuelve un poquito complicado. Entonces, lo que platicamos el martes, le voy a irme poniendo acá. El martes el enfoque que le di fue aquellos lugares donde están los hijos y los peligros que hay en esos lugares. Entonces, platicamos acerca de estos 3 versículos. Permítame, vamos a ver.
Ok, creo que lo puse hasta abajo, ¿no? No, cambié de diapositiva. Pero fue aquí, de esto platicamos, ok. Por cuanto los hijos, platicamos, participaron de carne y sangre, ok. El Señor Jesucristo participó de carne y sangre. Entonces platicamos que nosotros éramos hijos cuando estábamos en la eternidad. Pero cuando nos vamos a primera de Juan, capítulo 3, 10 o 1, 3, ahorita se me va, dice, mirad cuán amor más grande os ha dado el Padre, de que seamos llamados hijos de Dios. Pero esa palabra, son dos palabras distintas. Por cuanto los huíos, los hijos maduros, participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo. Y en primera de Juan, nosotros fuimos llamados tecnones, hijos de Dios, para empezar un proceso de esto. Pero en este proceso hay una explicación en la parábola del hijo pródigo, porque él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Entonces perdió la dignidad de ser llamado. Entonces nosotros éramos hijos allá, pecamos, perdimos nuestra dignidad de ser llamados hijos, nos malgastamos la herencia. Entonces nos mandan a tomar carne y sangre para que cuando reconozcamos a Cristo podamos ser llamados nuevamente hijos. Entonces, entonces es un proceso y los hijos, platicamos ahí, que entonces participamos de carne y sangre. Y ¿cuándo empezó nuestra participación en carne y sangre? Cuando estábamos en los lomos de nuestros padres. Ahí empezó. Y hablamos de que Abraham, a Jacob le dicen, de tus lomos saldrán reyes. A David le dicen, el uno que saldrá de tus lomos será el que me levantará la casa. Cuando todavía estaba en los lomos de Abraham. O sea, estamos escondidos en la genética que hay en los lomos, o sea, en los espermas de nuestros antecesores. Ahí estamos escondidos. Ok. Después de eso, viene cuando somos engendrados en el vientre, y ahí es otro lugar donde están los hijos. Otro momento donde participa es al nacer. Después de eso están los pechos, después de eso está el regazo, y así hay varios lugares donde los hijos tienen que ir caminando y siendo ministrados, siendo perfeccionados. Eso fue lo que platicamos. Ok. Entonces, ahora yo quisiera agregar, como ponerle una hoja de calco a eso que platicamos. Y yo le puse a esto los problemas del origen, de nuestro origen, tal vez le haber puesto. Y entonces, el apóstol ha enseñado, no es de ahora, desde hace un tiempo, acerca de David. David tenía todo cuando pecó con Betsabé. Viene Dios y cuando le manda al profeta Natán y le da aquella parábola del hombre rico, y etcétera, etcétera. Después cuando le dice Natán que él había sido, le dice, de parte de Dios, ¿acaso no te saqué yo atrás de las ovejas? Como quien dice, no eras nadie. ¿Acaso yo no te protegí de que te matara Saúl? ¿Acaso yo no te di la casa, los bienes de Saúl, que era su señor? ¿Acaso yo no te hice rey sobre Israel? Y vienes tú y menosprecias mi palabra y pecas de esta manera. Entonces, ahí David, pues se arrepiente. Y se arrepiente, y David, como era un poeta, viene y escribe el Salmo 51 y empieza a reconocer su pecado
Pero cuando está reconociendo su pecado, él se da cuenta, Dios le revela dónde está el origen de su pecado. Salmo 51:5. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Él va con el Señor y le dice, ya entendí por qué yo caí en un pecado de adulterio y aparte del adulterio, traté de hacer creer a aquel hombre que el hijo que llevaba a su mujer, que era mío, era de él. Traté de engañarlo y como no pude engañarlo, lo mandé a matar. Ya entendí dónde estuvo el origen de todo esto. He aquí yo nací en iniquidad y en pecado. Ahí estuvo donde cuando eh, eh, cuando me concibieron en pecado. Y eso fue lo que le dio pie a todo lo que yo he venido sufriendo. Estaba detrás del rebaño, mi papá no me tomaba en cuenta porque yo era producto de un adulterio. Y ahora eso marcó mi vida e hizo que en el momento en que yo era rey y que estaba en mi esplendor, el enemigo se aprovechara la debilidad. Y entonces me llevara a cometer un pecado del tamaño del pecado que cometí. ¿Cuál? Mi origen. Mi origen. Bueno, ok. Entonces, si yo se lo pongo aquí, en una línea, el problema de David, él dice, el problema es acá, no cuando tomé cuerpo, todavía no, más adelante, cuando me concibieron en pecado. Ahí fue todo. Cuando nací, yo ya nací en iniquidad. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ahora bien, ahora lo voy a llevar a otro pasaje en el cual Dios relata el origen de una mujer a la cual Dios rescata, la mujer de Ezequiel 16. Dios la encuentra en un estado calamitoso, recién nacida, en su sangre moribunda, y le da vida. Permite que se desarrolle. Cuando se desarrolla y llega a su edad fértil y se vuelve una mujer, Dios hace un pacto con ella, la viste de seda, y cuando ella está en su esplendor, ¿qué hace? Se prostituye, y es más, Dios le dice, mira, no es como otros, no eres como otras que pagan para estar contigo, tú pagas a tus amantes, le dice. Y le empieza a decir el Señor la bajeza a la cual cayó. Pero el Señor, al principio de la historia, le viene diciendo dónde estuvo el problema de aquella mujer. Y entonces, si nosotros nos vamos, ok, me voy a ir para acá. Ah, no, es que estaba muy atrás, perdón, estaba muy adelante. Ah, no, espérenme que a mí se chiboras. Ok, pero por aquí estamos. Ok, aquí. Vamos, ¿qué se me hizo eso? Por cuanto a los hijos. Ay, ¿qué se me hizo ese pasaje? Sí, ¿qué se me hizo? No lo puse bien. Si lo pegué. Vamos a ver, solo déjeme rechazar esta llamada. Pero se lo voy a poner. Mire, pues, vamos a regresar. ¿O no me deja regresar? ¿Esto qué onda? Ahí está. Aquí está. Mire, pues. Y di, así dice el Señor, así le está diciendo a esta mujer. Por tu origen y tu nacimiento, eres de la tierra del cananeo, tu padre era morrea y tu madre era hitita. Empieza Dios a contar la historia de aquella mujer que Dios la bendijo y que llegó
a rechazar a Dios y a prostituirse y a engañar a Dios, a ser adúltera, pero empieza como David descubrió. El problema, le dice mujer, es tu origen, por tu origen y tu nacimiento. Eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre era hitita. Entonces, esta mujer, ¿ok?, tiene dos problemas. Su origen, su ascendencia, su genética y lo que le pasó en su nacimiento, dónde nació y lo que pasó durante su nacimiento. Entonces, su origen. Eres de la tierra del cananeo. Tu padre era amorreo y tu madre hitita. Tienes una herencia que te marcó y tú despreciaste el amor de Dios y todo lo que tenías. ¿Por qué? Por tu herencia. Por eso es que dice el Señor en el Nuevo Testamento que nosotros fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos genéticamente a nuestros padres, por tu origen y tu nacimiento. Okay. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, no fuiste lavada con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta con pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida el día que naciste. Entonces, esta mujer tenía dos problemas. El día de su concepción, ¿ok?, ella fue concebida por un esperma, por unos lomos que eran amorreos. Y la recibió un óvulo, ese esperma lo recibió un óvulo que era hitita. Y los dos, el amorreo y la hitita, tenían una característica en común. Los dos eran cananeos. Entonces le dice a aquella mujer que Dios rescató. Tú te volviste adúltera y prostituta. ¿Por qué? ¿Por quiénes fueron tus padres? Eso es serio, porque muchos tenemos problemas y muy probablemente el problema inicia por nuestra herencia. Y ahí nosotros tenemos que ir entendiendo algunas cosas. De verdad, tenemos que entender algunas cosas que le pasan a algunas personas y algunas cosas que nos pasan a nosotros, que es por nuestro origen, porque es por nuestra ascendencia. Entonces, empecemos a ver algunas cosas y vayámosle poniendo algunos ejemplos más, bajémoslos a la tierra. Fíjese bien, mire pues, empecemos. Y en su nacimiento no tuvieron ni piedad ni compasión. Okay, ese es el otro problema por el cual ella terminó así. Pero empecemos con el primero. Y empecemos de dónde vienen los cananitas, porque esta mujer era hitita y el otro era amorreo, pero ellos eran descendientes de los cananeos. ¿Y quién era? ¿De dónde vienen? Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. ¿Ok? Génesis 16. Los hijos de Cam, ¿ok?, fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Fíjese pues, los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Y de estos
Sem tuvo hijos, Cam tuvo hijos y Jafet tuvo hijos. Los hijos de Cam eran Cus, Misraim, Fut y Canaán. Ahí empezaron los cananitas. Pero fíjese bien, cuando estos tres, Sem, Cam y Jafet, bajaron del arca, después de que su papá presentó un sacrificio, ¿sí? Vino Dios y los bendijo. Les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y vuestro temor esté sobre todas las aves, sobre todos los animales. O sea, gobiernen la tierra, los bendijo. Entonces, cuando bajaron del arca a Cam, Dios lo bendijo. Pero ¿qué pasó? Fíjese bien, ¿qué pasó? Y Cam, padre de Canaán, fíjese, mire, pues no había nacido Canaán, o sea, Cam no era papá todavía, ni de Cus, ni de Misraim, ni de Fut, ni de Canaán. Y la Biblia los menciona en orden de Cus fue el primogénito, Misraim el segundo, Fut el tercero y Canaán fue el último, el más chiquito era Canaán. Entonces, cuando Canaán vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera, ok, hay algunas frases, le decía yo el martes, que se usan en la Biblia que sirven para no ser tan explícitos y crudos en la descripción. Por ejemplo, tiene su nombre esa forma alegórica, pero ahorita me voy a tratar de acordar. Cuando se dice de Jezabel, cuando la maldicen y muere, dice ahí que los perros se comieron el cuerpo de Jezabel, pero que no se comieron las plantas de los pies ni las palmas de la mano. Eso ya me acordé cómo se llaman eufemismos. El que está escribiendo no quiere ser tan crudo en decirlo, pero cuando la Biblia habla de eso, está hablando de las partes íntimas. O sea, pero no lo quiso poner el escritor de esa manera, sino puso plantas y palmas, ¿ok? Lo mismo pasa cuando la Biblia dice ver la desnudez de alguien. Quiere decir conocerlo sexualmente. Eso quiere decir ver la desnudez. Eso quiere decir que Cam abusó sexualmente de su papá. Mire qué serio el problema de Cam, ¿ok? Entonces, cuando Noé despertó, porque se había echado los tragos, de su embriaguez y supo lo que su hijo menor, no dice, había hecho, porque si solo lo hubiera visto, diría lo que su hijo menor había hecho, sino dice, y supo lo que su hijo menor le había hecho. Dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Ok, muy bien. Entonces, aquella mujer que estamos hablando de ella, esta mujer que tuvo problemas, ¿por qué? Porque el que la engendró y la que lo concibió venía de una raza que Dios maldijo, porque Noé maldijo los lomos de Cam, y en los lomos de Cam ya estaba Canaán. Y entonces, ¿qué fue lo que esa maldición trastocó? Trastocó la genética, la herencia, trastocó la herencia. Entonces, hay cosas
que trastocan la herencia. El incesto trastoca la herencia. Y eso es un pecado que se da mucho en nuestro país, desafortunadamente, cuando hay unas tesis de los años 90 donde se estudió dónde eran abusadas las jovencitas, y esa tesis hablaba solo de niñas, y el 80% de todas fueron abusadas por un pariente en su casa. Ok, entonces hay pecados que trastocan, y entonces uno se encuentra ya a la hora de ministrar, ya a la hora de enfrentar problemas, ok, en los cuales la bisabuelita tuvo problemas de tipo sexual y tuvo 4 o 5 maridos, 4 o 5 hijos con cada uno, la abuelita por igual, la mamá igual, y ahora está ministrando a una hermana que ya va por su segundo fracaso matrimonial. Y uno dice, ya tiene la culpa. Y tal vez uno oye a las hermanas y entiende que no son malas personas, pero entonces uno tiene que entender que hubo algo atrás que trastocó la genética, y entonces hay un receptor que se quedó ahí, y eso hace que la gente o caiga en pecado o caiga en situaciones que las cuales nunca quiso vivir, pero vuelve a caer nuevamente. Pero es porque la genética fue trastocada tiempo atrás, y entonces el patrón es repetitivo. Entonces, Dios viene y lo que quiere, lo que la intención del apóstol, lo que yo tenía en mi corazón el martes en haber oído al apóstol, era, tenemos que entender que hay cosas que no hemos podido vencer y tenemos que ir a ver si no es porque alguno de mis antepasados, ofendió a Dios, o qué está pasando, o qué está pasando. Entonces tenemos que ir y ver si no en nuestros antepasados hubo algo así. Y tenemos que ir delante de Dios y decirle, Señor, yo renuncio a toda herencia ancestral, a todo aquello. Yo quiero que tú le pongas fin, que me rescates de la vana manera de vivir que heredé de mis padres. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir viendo, recapacitando. Ok, entonces el problema de los cananitas en general es este. Ok, ahora yo se lo puse tal cual es el pecado de Canaán y que fue lo que lo trastocó. Ahora bien, también saquemos una enseñanza de esto, ya dejemos el pecado de tipo sexual. Veamos ver la desnudez de los papás, ver los pies de barro, verle los defectos a los papás. Esto es algo que puede trastocar la genética. Increíble, pero puede trastocar la genética. Nosotros, en realidad, Dios jamás nos constituyó en jueces de nadie, pero volvernos jueces de los que nos concibieron, eso
afecta nuestra genética. Y puede ser que de ahí para adelante nuestra genética quede afectada o la genética venga afectada porque el antepasado vio la desnudez. Le fue a decir a sus hermanos la desnudez de su padre. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. No quiere decir que nosotros cerremos los ojos, no. Quiere decir que nosotros no tenemos que ir y juzgar, condenar y mucho menos irle a decir a otros. Yo ocasionalmente me junto con algunos primos y todo. Y entre mis primos hay unos que tuvieron un papá muy, o sea, se preocupó por sus hijos, los sacó a todos, les dejó herencia, pues se preocupó, se quitó el bocado de la boca. Fue un buen padre con ellos. Pero obviamente, estos mis primos fueron hijos de segundas nupcias. Antes él estuvo casado, pero los hijos, sus hermanastros mayores, hablan muy mal del papá. Entonces, a veces yo he estado en algunas reuniones y viene el más grande y dice, no, mi papá, bueno, fue bien buena gente. Pero viene el que le sigue y dice, no, es que vos no te acordás que era un mentiroso. Vos no te acordás que esto. Entonces una vez el otro le dijo, sí, pero vos no te acordás que te mantuvo y que te dejó a vos el negocio y que tenés lo que tenés por el trabajo de él, no estés hablando mal de él. Pero lo desnuda, el hombre ya partió con el Señor, lo desnuda en público. Eso es algo que a Dios no le agrada y son cosas que pueden marcar nuestra genética y que tal vez lo hicieron otros atrás. Hay mamás que maldecían a los esposos delante de los hijos o maldecían a sus propios padres, a los abuelos delante de los hijos. Entonces eso trastorna la genética y entonces vienen las generaciones adelante y no saben que se están comiendo los elotes, que están pagando los elotes que ellos no se comieron, porque la genética quedó trastocada, porque la genética quedó trastocada. Y no salen de los problemas, porque la genética está trastocada. Y entonces hay que ir con el Señor y preguntarle, y Señor, recuérdame, dime, imagínese, dejemos lo que estemos, uno que fue brujo, que su bisabuelo fue brujo, su tatarabuelo fue brujo, enemigo declarado de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, ¿no será que alguno de mis antepasados hizo alguna de las cosas que están diciendo y por eso, ay, yo estoy salado, Señor? Y preguntarle, y ponerlo delante de Dios, ponerlo delante del ministro y decirle, mire, ore por mí. Sustituye esta herencia, por favor, ore por mí. Porque Dios nos dejó a nosotros una serie de elementos a nuestra disposición para poder cambiar nuestra genética. La Santa Cena cambia nuestra genética. La palabra cambia nuestra genética. Pero entonces le decía al principio, entonces nos sentamos a oír y tenemos que sentarnos a oír con un propósito. Señor, ¿qué me vas a enseñar hoy para que yo
cambie, para que yo evolucione, para que yo sea limpio de algo, para que yo aprenda a servir. ¿Qué me vas a enseñar hoy? No solo sentarse porque es el discipulado y hay que juntarse y tenemos costumbre. No, con una necesidad. Es que el problema es el siguiente. Tenemos necesidades y no sabemos que tenemos necesidades. Le repito, tú dices que eres rica, que mucha te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, pero no sabes que eres pobre, cuitada, desnuda, ciega, no sabes. Entonces tenemos que ir para con el Señor y decirle, Señor, no habré fallado en esto, no, mis antepasados no habrán fallado. Ok, empezamos por esto, Canaán. Ok, ahora bien, el amorreo, ok, porque la madre era hitita y el papá era amorreo. El esperma, los lomos eran amorreos. Ahora, ¿qué es un amorreo? Fíjese bien. Amorreo, según el diccionario Hitchcock, quiere decir rebelde o quiere decir amargo. ¿Sí? Según este diccionario Strong Concordance de las versiones del programa Eastworth, quiere decir publicidad. Según el Strong Concordance del programa de hermenéutica, otra acepción es uno que dice dichos. Y según el diccionario Jones de nombres del Antiguo Testamento, quiere decir montañista, uno que busca los lugares altos. Okay. Empecemos con el último. Uno que busca lugares altos. ¿Qué me habla la Biblia cuando la Biblia me habla de los lugares altos? ¿Ok? Me habla, entre una de sus acepciones, de gente idólatra. De gente idólatra, de eso me habla. ¿Por qué? En parte, porque también me habla del orgullo. Pero ¿por qué me habla de los lugares altos? Porque Dios le dice en varias oportunidades al pueblo de Israel que subía a prostituirse en los lugares altos. Entonces, el amorreo es alguien que es idólatra. Alguien que es idólatra. Y nosotros tenemos que ver. Yo no sé, eso yo ya me lo ministré a mi familia era idólatra. Idólatra. Mi papá tenía que ir religiosamente el 15 de enero a ver al señor de Esquipulas y un año que no fue se quebró el pie y dijo que lo había castigado el negrito ese. Idólatra. Y nos enseñó a nosotros a ser idólatras. Yo le he contado, yo fui acólito, yo le he contado, yo cargaba honor salida. Cuando mi papá ya no podía, antes de yo ser cristiano, yo le cubría el turno. Ay, Dios me tuvo que rescatar a mí de unas cosas que, ja, ja, ja. Pero con eso hay que romper. Pero a veces la idolatría no es solo idolatría de bulto. Eso, a veces nosotros nos quitamos el escapulario, ¿ok? Y agarramos la Biblia. Yo conozco cristianos que agarran la Biblia como que es amuleto, agarran el Salmo 91 y se quedan dormidos con el Salmo 91 en el pecho. Para dormir bien. La Biblia no es un amuleto. La palabra debe estar dentro de nosotros y ser viva
y eficaz. Hay quienes idolatran ministros. Y mire, algunos dicen, no, yo no idolatro ningún ministro, pero yo le aseguro lo que usted quiera. El día que llegue el hermano Tito Pérez, muchos van a decir, ¿y no será que me puede poner? ¿No tendrá una palabra para mí? No, no. Nosotros tenemos que entender que no es así. Ah, si el apóstol llega y me impone manos, entonces me voy a sanar. Con que se lo ponga el servidor, si la palabra dice que el que cree y pondrá manos y los enfermos sanarán. O sea, claro, eso no quiere decir que no oren, eso no quiere decir que no surjan paños, eso no quiere decir que hayan diferentes instancias a las que se pueden recurrir para sanidad, pero no con idolatría. Va, ¿y por qué somos así? Porque los que vinieron atrás de nosotros eran idólatras, contaminaron nuestra genética. Contaminaron nuestra genética y los cristianos se quitaron la crucita para ponerse en el pecho una estrella de David. Y no saben ellos que esa estrella que se llama Maguen David, así se llama, cuando uno revisa, y según los historiadores, esa la adoptó el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto y se llamaba la estrella del dios Renfán. Y ahí la andan en el pecho. Idolatría. Y Dios, esa mujer que se prostituyó, ¿con qué se prostituyó? Con idolatría. Con idolatría se prostituyó esa mujer. Tenemos que tener cuidado porque a veces idolatramos a los hijos. Dios me guarde y Dios me libre de que toquen a uno de mis muchachitos. Y el muchachito está en pecado. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A veces idolatramos al esposo. Y a veces viene Dios y no tiene más necesidad que quitar al ídolo, porque cuando se quita el ídolo, se acaba la idolatría. El apóstol lo ponía con este ejemplo. Uno de los pastores, el hermano Julio, él pastorea una iglesia en Shela que se llama Shofar. Él iba camino a predicar a una iglesia en Estados Unidos y en el aeropuerto se encontró, creo que era Messi, que estaba cabal saliendo y entonces él dijo, me voy a tomar una foto, que no había nadie, se acercó y le pidió, o Ronaldo, no me acuerdo quién, y se tomó la foto. Cuando él se estaba tomando la foto, la gente vio quién era y se aglomeró un montón de gente. Entonces, pero era ya un alboroto. Entonces vinieron los de seguridad del aeropuerto, agarraron a la estrella de fútbol y lo sacaron por otra puerta. Y cuando lo sacaron, se acabó la aglomeración. A veces Dios viene y quita el ídolo. Con eso hay que tener mucho cuidado. Porque Dios, para el bienestar de todos, puede quitar al que idolatramos. Y nos va a doler muchísimo. Pero todo viene aquí, porque probablemente el que es idólatra, su genética está contaminada con idolatría, con idolatría. ¿Ya? ¿Cómo es el amorreo? Genética de montaña.
de montañoso, y podríamos hablar del orgullo, entre algunas cosas. Mire, pues, con esto termino ya por razón del tiempo. ¿Qué quiere decir amorreo? Quiere decir rebelde. Hay quienes son rebeldes. Había una canción de 1970 ay, tuvo que haber sido 1979, no, entre el 70 y el 72. Hay una cantante cristiana que ahora le imita la voz a esta patoja que cantaba Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Y en parte puede tener razón, pero hay quienes son rebeldes porque los ancestros fueron rebeldes, fueron rebeldes. Hay quienes son amargados porque los ancestros fueron amargados. Ay, yo no sé si usted ha conocido bisabuelitas amargadas. Ay, es que hay unas señoras que hoy parecen hielas viejitas. Eso ha ido afectando la genética y desafortunadamente nosotros a veces decimos, ay, pero el enemigo usa esas cosas pequeñas para destruir grandes cosas. Por eso la Biblia dice, cazadnos las zorras pequeñas que destruyen las grandes viñas. Por eso Dios mandaba que a los amalecitas, aún a los de pecho, los mataran. Porque cuando iban a crecer se iban a volver poderosos enemigos. Entonces hay cosas que a veces el enemigo nos hace verlas como insignificantes, pero que nos afectan de una manera tremenda. Entonces, nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos que ir con Dios y decirle, ay Señor, ese es mi carácter, porque tal vez a veces no es mal carácter, a veces es un carácter apocado, a veces es un carácter ah, tímido, pero el problema no está en que en el trauma de la niñez, no, el problema está en la herencia, en la herencia. Entonces tenemos que ir con Dios y decirle, Señor, líbrame de la herencia. Miren, a veces hay que renunciar hasta a las cosas físicas de la herencia. A veces hay que dar por pérdida algunas herencias para romper con esto. Pero bueno, yo no le vine a hablar mal de su papá, de su mamá, de sus abuelitos, de sus bisabuelitos. Yo le vine a decir lo que el apóstol estaba enseñando y que empezamos a enseñar desde el martes, desde otra óptica, cuando hablamos de los lomos, ahí estábamos enseñando de esto. Nosotros tenemos que entender y pedirle a Dios que nos ayude, pedirle a Dios que nos ayude para poder crecer, para poder ser perfeccionados. No debemos ir a la iglesia religiosamente. No, tenemos que ir con él. Tal vez no tenemos problemas, la economía está tranquila, no hay enfermedades, todos están bien portados, pero eso no quiere decir que no vayamos a la iglesia. Con un propósito, adorar a Dios, excelente. Bendecir al Señor, excelente. Tener comunión con los hermanos, lo felicito. Pero ir con Dios y decirle, Señor, no he llegado a la madurez, no he llegado a la estatura del varón perfecto, no he llegado a la unidad de la fe.
y tú dejaste los ministerios para esto, yo no lo he podido hacer. ¿Por qué mi crecimiento se quedó ahí? ¿Qué se quedó ahí? Porque ya no crecí, porque mis experiencias espirituales se quedaron ahí, porque ya no tengo aquella, porque ya no me visitas de la manera que me visitabas, porque mi crecimiento quedó ahí, porque debemos ir creciendo, debemos ir creciendo. ¿No será que hay algo que está impidiendo mi crecimiento, una atadura, algo que me tiene atado a mis antepasados, que no me deja avanzar? Es que se lo pongo y con esto termino. Es que hay quienes no son felices. Tienen un medio chance, pues ahí van, tienen una esposa tranquila, van a la iglesia, sus hijos, y no son felices. Quieren a su mujer porque la quieren, pero no son felices. Ay, eso no es normal. Eso no es normal. Solo se ponen felices cuando mete un gol el Barça. ¡Hala, tu chica! No, tenemos que evaluar cómo estamos. Y no se lo estoy diciendo, usted tiene que evaluar, no, tenemos. Yo tengo mi propia vida, mi familia, tenemos que evaluar. Y yo creo que Dios está permitiendo esto. Es un tema que es propiamente de ministración, ¿ok? Pero está haciendo un llamado, tal vez está diciendo, detente y revisa. Mira qué hay en tu campamento. Mira lo que hay en tu campamento, no en el campamento del hermano, no en la iglesia. Hay que esas sillas que compraron no son tan cómodas. Ah, no, 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 no. Están cómodas, ya las probé, están ricas. Y primero Dios, llevamos otras 25 el sábado. Ok, pero no, hay que la alabanza. No, 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 no. Por favor, su campamento, su casa, usted, porque yo voy a dar cuentas de usted. Yo voy a decir, Señor, se los dije, yo se los dije, hasta les dije el dicho, se los dije, canía de pijije. Ok. Y, y yo oro y le digo, Señor, ¿qué más puedo hacer? Tiene que ser tu palabra, tu Santo Espíritu. ¿Qué más puedo hacer yo? Más que orar y decirle, dame unción, dame la capa, que sea yo el instrumento, pero porque no puede ser mi voz, tiene que ser la de Él. Entonces, y no me queda más que trasladarle la estafeta de la responsabilidad a usted, porque usted es el que va a dar cuentas de su vida. Le va a decir, Señor, yo hice lo que me mandaste a hacer. Y Él muy probablemente va a decir, ok, y yo les envié mi Espíritu Santo, yo les envié el mensaje, se los envié contigo, se los envié con el apóstol, se los envié con el pastor Nelson Dávila, se los envié con el hermano Tito, con el doctor Dubón, se los envié. Por favor, yo o sea, yo quiero que usted vaya con su familia, porque miren, el sentir que yo tengo aquí en mi corazón es vaya con su familia, vaya con su familia. Yo lo que le he dicho, o sea, nosotros vamos a poner más de la mitad para que usted pueda ir. Y cuando digo nosotros, ¿ok? Es porque la iglesia está dando una parte y Dios puso en mi corazón de lo que a mí me toca a final de año donde trabajo, poner la otra parte. ¿Ya? Poner la otra parte. ¿Para qué? Para que por favor se deje bendecir. Por favor, lleve a sus muchachos.
Yo miro a los muchachos de la iglesia, yo oro por ellos. eh, necesitan, necesitan, necesitan. Muchos de sus muchachos no tienen figura paterna, necesitan. Muchos de sus muchachos viven en casas donde fueron menospreciados y hasta la mamá sufre por eso. Por el amor de Dios, necesitan. Muchos de sus muchachos, a pesar de que hemos estado hablando, pues están agarrando por donde otros se los están llevando. Sus hijos necesitan, necesitan. No se los vaya a negar. Lo del sábado es para poderlos ministrar directamente, ya no solo con una prédica. Por eso voy a llevar gente de zona 5, para que les ponga manos, para que junto conmigo, mi esposa, los diáconos, los ancianos, los podamos ministrar también a los papás, porque usted también necesita recapacitar si lo que está haciendo lo está haciendo bien con sus hijos o no. O usted está repitiendo el patrón de su mamá, de su abuela. Tal vez a su abuela la colgaban de los pulgares y ahí la azotaban. Ah, usted no lo hace así, pero bien que agarre el cordón de la plancha o los agarre las patillas o les dice cosas que no les debería decir. Nosotros los padres cometemos errores. Nosotros cometemos errores. Entonces necesitamos nosotros volver nuestro corazón a la actitud de los justos para que nuestros hijos tengan a dónde regresar, tengan un corazón con actitud de justos, a donde ellos digan, voy a regresar, sí, ahí voy a regresar. Y si usted es mamá y está solita, pues a usted le tocó, pues Dios le va a dar el doble de la bendición. Pero necesitamos, el mensaje es ese, necesitamos abrir los ojos. Necesitamos abrir los ojos, no se los niegue, no se los niegue, no se los niegue. Haga, mire, haga un esfuerzo y llévelos, y llévelos. ¿Por qué no damos el 100% de la entrada? Primero, porque el costo es muy alto y ya no tenemos. Créanme, no son 5,000, 8,000 pesos, es una cantidad considerable. ¿Ok? Ah, y segundo, ¿por qué? Porque la Biblia dice, no le daré al Señor un sacrificio que no me cueste. Siempre, siempre en sus hijos, siempre en sus hijos. No es que yo quiera que tenga éxito, no. Ya de zona 5 ya medio se enteraron 2, 3 personas y ya me pidieron 3 lugares para ellos y sus hijos. Que se van a enterar más. Peor ahora que no va a haber ni matrimonios ni jóvenes a fin de año en zona 5. Ok. Entonces, alza tu voz en cuello y explícale a mi pueblo cuál es el error que está cometiendo. ¿Ok? Ministrar, romper con todo el pasado. Amén. Déjeme orar porque ya